noche. Este es el noticiero de las hijas del futuro. Hoy recordamos uno de los capítulos más oscuros y desgarrador de la historia de la humanidad, el Holocausto. Un periodo marcado por la crueldad, el horror y las muertes de millones de personas inocentes. Recordaremos un genocidio donde millones de inocentes, principalmente judíos, fueron brutalmente asesinados por el régimen nazi. Este horror, marcado por campos de exterminio y una crueldad inimaginable, nos recuerda la importancia de la tolerancia y la lucha contra el odio. Hoy honramos a las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con un mundo donde nunca más se repita esta atrocidad. Hace décadas, el mundo fue testigo de cómo un régimen totalitario, cegado por el odio y la intolerancia, desató una campaña de persecuciones y exterminio sin precedentes. Judíos, romaníes, personas discapacitadas, homosexuales y muchos otros fueron arrancados de sus hogares, despojados de su dignidad y brutalmente asesinados en campos de concentración y exterminio. Las imágenes que aún perduran son testimonio de la barbarie, montañas de zapatos, cabellos y pertenencias arrebatadas a las víctimas, rostros demacrados y miradas perdidas que reflejan el sufrimiento imaginable, cámaras de gas y hornos crematorios que se convirtieron en símbolos de la muerte industrializada. Pero más allá de las cifras y los horrores, el Holocausto nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la importancia de defender los valores de la tolerancia, la justicia y el respeto por la vida. Nos insta a no olvidar, a educar y a las nuevas generaciones y a luchar contra cualquier forma de discriminación y violencia. Hoy, al recordar a las víctimas del Holocausto, reafirmamos nuestro compromiso de construir un mundo donde nunca más se repita una tragedia semejante. Un mundo donde la memoria sea un faro que ilumine el camino hacia la paz y la convivencia. Para profundizar más en el tema, les traemos un pequeño fragmento del libro El hombre en busca del sentido del autor Viktor Frankl. Primero que nada, ¿quién fue Viktor Frankl? Neurólogo y psiquiatra austriaco, nacido en Viena en el 1905. Su vida estuvo marcado por la tragedia y la resiliencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue deportado a varios campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Allí presentó la más cruda inhumanidad, pero también descubrió la capacidad del espíritu humano para encontrar sentido incluso en las circunstancias más desesperadas. Esta experiencia transformadora fue la base de su obra más influyente, El hombre en busca del sentido. Este libro, Frankl describe sus vivencias en los campos de concentración y desarrolla su teoría de la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en la búsqueda del significado y el propósito de la vida. Frankl argumentaba que incluso del sufrimiento, los seres humanos tienen la libertad de elegir su actitud y encontrar un sentido a su existencia. Esta filosofía, basada en la voluntad de sentido, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a superar la adversidad y a encontrar la esperanza en la vida. En esta noche damos paso a nuestra reportera, que se encuentra con unas invitadas especiales y nos dará una increíble entrevista. Buenas noches, auditores. El día de hoy nos profundizaremos al libro. Comentaremos 3 fragmentos del capítulo, lo cual nos harán reflexionar y entender de cómo pensaban las personas que vivían día a día en este terrible suceso. Por ello, el día de hoy vamos a presentar invitadas especiales que nos darán a entender un poco de su opinión y nos contará un poco de sus vivencias relacionadas a cada título. Bueno, por aquí presentamos a nuestra compañera Ruth, nuestra compañera Vania y nuestra compañera Araceli. Vania, aquí nos cuentas un poco del libro. Voy a contarle sobre los sueños de los prisioneros. La vida en el campo de concentración era tan dura para los prisioneros que vivían en un estado de tensión constante para sobrevivir. Tenían que concentrarse en lo más básico, lo que hacía que sus vidas emocionales se volvieran muy simples. A la vez, los sueños de aquellos prisioneros reflejaban sus necesidades básicas, como comida, calor y limpieza. Soñaban con cosas tan simples que no podían tener en el campo. Lamentablemente, despertar de esos sueños y enfrentarse a la realidad era muy doloroso. Un ejemplo de esto es cuando el autor decide no despertar a un compañero de un mal sueño, ya que se da cuenta de que la realidad del campo es mucho peor que cualquier pesadilla.
El autor nos expresa en la realidad que ellos vivían. Era mucho peor que cualquier mal sueño. Esto lo podemos relacionar con todas las personas extranjeras que les toca dejar en sus casas mamás, papás enfermos, hermanos, hijos. En otros casos les toca salir con los bebés en brazos, pasando desiertos caminando, pasando hambre, esperando un bienestar en sus casas, y cuando llegan al país le toca todo más complicado. Llevan discriminación, hambre, discriminación por no tener papeles, y tristemente no es el sueño que ellos esperan tener. A continuación daremos el paso a nuestra compañera Ruth. Ruth, ¿qué nos cuentas de la historia? Ya, bueno, la pregunta por el sentido de la vida nos pregunta ¿qué vas a hacer? No hay una respuesta única. No hay una fórmula para encontrar el sentido de la vida. Cada persona, cada momento es diferente. Lo que funciona para uno no funciona para otro. A veces la vida te pide que actúes, otras veces que reflexiones y otras veces simplemente que aceptes lo que no puedes cambiar. Incluso en las peores situaciones tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Si te toca sufrir, acéptalo. Nadie puede hacerlo por ti, pero tú puedes decidir cómo vas a llevar esa carga. En los campos de concentración, Frank y otros prisioneros se dieron cuenta de que el sentido de la vida no se trata solo de alcanzar metas, se trata de cómo enfrentamos la vida y la muerte. Incluso cuando no hay esperanza, podemos elegir cómo vivir nuestros últimos momentos. Bueno, esto yo lo asimilo con una experiencia mía de que cuando yo me casé, no podía quedar embarazada, entonces con mi pareja decidimos ir al doctor para ver qué pasaba. Bueno, ahí me hicieron los exámenes, todo, y me dieron la noticia de que no puedo tener hijos. Entonces para mí eso fue chocante, fue así muy porque incluso yo decía, ¿por qué a mí? Pero con el tiempo sí entré en depresión, hartas cosas, pero estaba en mí El sentido que le quería. Sí. Sentido que le quería dar. Sí, bueno, estaba en mí ver cómo le daba esto a el sueño de la vida, o sea, era o vivir o morirme así, estar así muerta en vida. Entonces decidí vivir. Para mí son cosas que he dejado en el pasado y decido vivir porque está hoy día la opción de adoptar o simplemente, no sé, pues igual gracias a Dios y crié a mis sobrinos, ellos me dieron, como se dice, la luz para seguir en el camino. Y no, pues entonces yo lo asimilo con esto, pues esta es una historia personal mía, que yo sé que de repente afuera hay hartas personas en lo mismo y no pueden salir de eso. Ahora puedo decir que ya no me afecta porque son cosas que nos pasa a todos. Todos tenemos algún problema o algo que a veces nos preguntamos por qué a nosotros, pero está en nosotros salir adelante. Está en nosotros darnos cuenta de que no somos los únicos que tenemos problemas. Siempre hay otras personas que sus problemas pueden ser más grandes que lo que nos esté pasando. Entonces hay que vivir la vida hasta el final y no morir en el intento. Yo todavía tengo la esperanza de poder ser madre, sea por las cosas así, sea natural o sea adoptando. Bueno, y esto lo dejo hasta acá y espero que les guste mi historia. Gracias, Ruth. Ahora presentaremos a nuestra compañera Araceli. Cuéntanos un poco de la historia de Araceli. El capítulo que a mí me toca se llama La añoranza de la soledad. En un entorno constante de vigilancia y hacinamiento, la soledad se convierte en un bien preciado. El prisionero anhela momentos de intimidad para procesar sus pensamientos y emociones. Frank encuentra un espacio tranquilo junto a la morgue y el pozo de agua, un lugar irónicamente tranquilo en medio del caos. Desde allí contempla el paisaje y se permite soñar buscando una conexión con su hogar. La presencia de cadáveres se vuelve algo cotidiano, casi indiferente. La preocupación se centra en sobrevivir y ayudar a otros, incluso con recursos mínimos. Frank utiliza su posición para proteger a 3 de sus compañeros prisioneros, ocultándonos en el pozo. Con su aparente indiferencia, engaña al guardia y le salva la vida.
a pesar de su propio mal estado de salud, se dedica a cuidar a otros enfermos y dando ánimos y medicinas cuando se le era posible. El relato muestra la importancia de la solidaridad y la esperanza en medio de la desesperación. Bueno, yo puedo asimilar esta parte y este capítulo con la añoranza de la soledad, porque a veces uno, por más que esté rodeado de tanta gente, necesita un espacio solo para poder acomodar sus ideas, pensar en lo que quiere hacer o también buscar un poco de tranquilidad. Por ejemplo, uno puede juntarse, tener muchos amigos, muchas personas con quien conversar, pero llega un momento en el que dice que es mejor tener sus ideas claras estando solos que quizá con todo lo cotidiano que puede pasar a su alrededor. Muchas veces también nos torturamos con todo lo que está pasando alrededor de nosotros, qué se hace, lo que pasa, quizá momentos malos, momentos buenos que uno tiene, pero necesita ese momento para estar tranquilo, respirar hondo y seguir adelante. Y eso sería mi experiencia con todo. Muchas gracias. Gracias, Araceli, por tu opinión. Bueno, compañeras, como en conclusión podemos decir, el libro de Viktor Frank nos enseña que incluso en las peores situaciones, los humanos podemos encontrar un sentido a la vida. Su idea principal es que buscar ese sentido es lo más importante para nosotros y que siempre podemos elegir cómo reaccionar ante lo que nos pasa. Si pensamos en la educación de hoy, el libro de Frank nos dice que la escuela debería hacer más que solo enseñar datos y habilidades. También debería ayudar a los estudiantes a encontrar su propio propósito en la vida. Esto significa animarlos a pensar en lo que realmente les importa, despertar su curiosidad y mostrarles cómo lo que aprenden puede tener un impacto positivo en el mundo. En un mundo donde los jóvenes a veces se pueden sentir perdidos, la idea de Frank nos recuerda que la escuela puede enseñarles a ser fuertes, a superar los problemas y a crecer, que cada uno de ellos tiene algo valioso que ofrecer. Muchas gracias, eso es todo.